Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a continuar con la exposición acerca del síndrome de riñón-pulmón. Bueno, comenzamos con la definición y la definición es breve y se trata acerca de la aparición de hemorragia alveolar difusa acompañado de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es lo que nos dice cierta literatura, aunque otra literatura es un poco más inespecífica y se refiere a la aparición de insuficiencia alveolar, insuficiencia pulmonar, junto al acompañamiento de insuficiencia renal. Esta es una urgencia diagnóstica y terapéutica, ya que va a comprometer la integridad de estos órganos si no se trata a tiempo. Compromete la integridad tanto del riñón con la glomerulonefritis como la del pulmón con la infiltración sanguínea, es decir, la hemorragia alveolar. La causa generalmente esta es secundario a un trastorno inmunitario y ya vamos a hablar acerca de eso, que existen factores predisponentes y desencadenantes. El diagnóstico se basa principalmente en pruebas serológicas y en ciertas ocasiones en biopsias pulmonares y renales. En la etiología vamos a tener que hay dos patologías que van a abarcar gran cantidad de la etiología y dentro de ello tenemos a la vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, o también conocido como ANCA, que va a abarcar del 60 al 80% del síndrome riñón-pulmón. Esta es una patología que va a tener tres presentaciones diferentes. Vamos a tener la granulomatosis con poliangeitis o polivasculitis, también conocida como granulomatosis de Wiener, que es la más común, la poliangeitis microscópica, al igual que la granulomatosis eosinofílica con polangitis. Estas son las diferentes presentaciones dependiendo de la inmunología del paciente, que ya les voy a comentar más adelante. Y otra enfermedad también asociada es la enfermedad antimembrana basal glomerular o anti-MBG, o también conocida como enfermedad de Goodpasser, que compromete del 20 al 40% de las patologías. También tenemos otros problemas inmunológicos como el lupus eritematoso sistémico, que ya lo vimos en anteriores clases. Tenemos vasculitis por IgA, crioglobulinemia mixta, al igual que vasculitis reumatoide. También existen fármacos. En realidad los fármacos son factores desencadenantes. El problema principal son factores inmunológicos, pero estos fármacos se ha visto que desencadenan con mayor frecuencia estos síndromes, como son la penicilamina, la hidralazina y el propiltiuracilo. También tenemos otros factores desencadenantes, como serían las infecciones como por ejemplo las neumonías bacterianas graves, que pueden progresar a una septicemia, al igual que una glomerulonefritis postinfecciosa, una leptospirosis, que también es común que afecte a estos dos órganos. Al igual que tenemos fallo multiorgánico y otros tipos de trastornos como el envenenamiento por paraquat, la trombosis de la vena renal, al igual que la vena cava inferior, y también como es la presentación ya sea simultánea progresiva de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis rápidamente progresiva, se puede dar en pacientes que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos, ya que estos pacientes se encuentran intubados y hay una mayor riesgo de que presenten infecciones, al igual que estos pacientes se encuentran con sondas y también puede darse mayor riesgo de que se dé una infección. Entonces, dos infecciones simultáneas pueden desencadenar que se presente este síndrome. En la epidemiología vamos a hablar de las dos más importantes, del ANCA y de la enfermedad de Goodpasser. La ANCA es mucho más común que la de Goodpasser, se presenta en 10 a 20 sujetos por millón de habitantes, aunque de las dos es la que más se presenta y igualmente es una enfermedad rara.
Se va a presentar en cuestión de relación hombre-mujeres, se va a presentar más frecuentemente en hombres con 1.5 en relación a mujeres. Son inusuales en la infancia porque estos son trastornos inmunológicos y como sabemos existe una transición de infancia, adolescencia, adulto, al igual que adulto mayor, donde la inmunidad, todo el sistema inmunológico va variando. Por eso la incidencia máxima vamos a tenerla entre los 65 y los 74 años de edad, con una incidencia de 6 casos por 100.000 habitantes. En cambio, la enfermedad de Goodbuster va a tener una distribución bimodal, va a ser la misma distribución que la anterior enfermedad, que va a ser más usual en pacientes de cierta edad. Va a afectar principalmente a fumadores, varones jóvenes y blancos. Este aspecto de los fumadores es un factor precipitante muy importante que les voy a comentar en la fisiopatología y también es más presente en la etnia blanca, en la etnia europea, al igual que en los estadounidenses. En los hispanohablantes o en los latinoamericanos no es muy frecuente que se presente este tipo de enfermedades. En la enfermedad de Goodbuster se representa del 5 al 15% de glomerulonefritis rápidamente progresivas, al igual que esta va a ser una enfermedad, no va a ser una enfermedad aislada, sino que pueden presentarse las dos enfermedades en un solo paciente. Por eso del 20 al 40% que tienen Goodbuster también se les evidencia ANCA positivos, es decir, estos anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. En la fisiopatología vamos a ver que hay una influencia genética sobre la predisposición a la enfermedad y dentro del ANCA, de la vasculitis asociada al ANCA, vamos a tener que hay una asociación con el antígeno leucocitario humano o HLA, al igual que el CTLA4, que es el antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos, que mientras les explico este gráfico van a ir entendiendo mejor. Pero la vasculitis va a ser una vasculitis necrosante con poco o ningún depósito inmunitario. Esto es un gran diferenciador de la enfermedad de Goodbuster porque aquí no se van a depositar los anticuerpos sobre el glomérulo o sobre el alvéolo. Y va a afectar sobre todo a vasos pequeños y está asociada a diferentes proteasas que ya les voy a comentar. Y dentro de esta tenemos la presentación más común, que es la granulomatosis con polivasculitis, que es una inflamación granulomatosa necrosante, que se va a presentar en vías respiratorias superiores e inferiores. Esto lo vamos a ir viendo en las manifestaciones clínicas. Y también va a afectar a vasos pequeños y de mediano calibre, lo que va a predisponer a que se forme una glomerulonefritis necrosante. Entonces vamos a ver un poco de la fisiopatología, así rápidamente explicado, porque esta es una cuestión inmunológica, pero es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poder hacer el diagnóstico y también para tener en cuenta cómo se presentan las manifestaciones clínicas. Lo primero es que in situ ya vamos a tener una predisposición, una influencia para la predisposición a que se presente esta enfermedad. Entonces ya los linfocitos B ante cualquier factor predisponente o factor precipitante también como tal vez una inflamación, tal vez una infección o cualquier problema que active la inmunidad, se van a liberar estos anticuerpos, son anticuerpos ANCA, es decir, anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Se van a liberar estos anticuerpos y estos van a ser específicos para dos tipos de proteasas. Una va a ser la mieloperoxidasa MPO y otra va a ser la proteinasa 3.
Entonces, esto no solo se va a encontrar en el citoplasma de los neutrófilos, como ven aquí, estos puntitos rojos en el neutrófilo son la proteasa 3 y la mieloperoxidasa, sino que también se van a encontrar sobre la superficie del endotelio. Entonces, al liberarse estos anticuerpos, obviamente se van a unir con su porción variable a estos antígenos, lo que va a hacer que se active el complemento. Al activarse el complemento va a liberarse 5A, que es una potente quimiosina atrayente, lo cual va a hacer que el neutrófilo va a atraer al neutrófilo hacia esa zona del endotelio. Una vez que atrae el neutrófilo, vemos como los ANCA circulantes se van a unir al neutrófilo. Una vez que se unen al neutrófilo, le activan al neutrófilo, haciendo que libere moléculas de adhesión, haciendo que libere también radicales libres y todas las citocinas proinflamatorias como interferón gamma o TNF, factor de necrosis tumoral alfa, al igual que la degranulación de este neutrófilo, es decir, que el MPO y, y, y la proteinasa 3 se liberen. Una vez que se va acercando y este neutrófilo está cebado, es decir, está activado, va a llegar al sitio donde se había activado el endotelio. Este endotelio a la vez va a producir mayor cantidad de moléculas de adhesión sobre su superficie, lo cual va a hacer que el neutrófilo se pegue al endotelio. Una vez que se pega al endotelio, quiero que vean esta característica, y es que el endotelio, a la vez de tener el receptor FC, también va a tener los anticuerpos unidos a su membrana, lo cual va a hacer que varios neutrófilos se peguen alrededor de este endotelio. Y como sabemos, estas citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, todo eso va a ocasionar un daño endotelial porque está muy cerca del endotelio, literalmente está pegado al endotelio, entonces va a ocasionar un daño endotelial importante. Eso por una parte de los neutrófilos. Y por otra parte va a haber una predisposición genética, y es que el CTLA4, es decir, el antígeno asociado a linfocitos T citotóxicos, va a estar alterado. Recordemos que es muy importante para que las células T reguladoras hagan su trabajo, que es, valga la redundancia, regular la proliferación de linfocitos T, tanto efectores como de memoria. Si este está alterado, vamos a tener mayor cantidad de linfocitos T efectores y menor cantidad de linfocitos T de memoria, lo que va a hacer que los linfocitos T efectores activen a los linfocitos B dependientes, lo cual va a hacer a su vez que liberen mayor cantidad de inmunoglobulinas y exacerben más la reacción inmunológica. A la vez que estos linfocitos T van a migrar hacia los tejidos y van a predisponer a que se formen granulomas. Y eso es muy importante, especialmente en la parte pulmonar. Y aquí tenemos una vasculitis necrotizante. Esto es lo que sucede a nivel pulmonar principalmente. Y aquí tenemos un vaso. Entonces, alrededor del vaso se está haciendo toda esta reacción inmunológica que les comenté anteriormente y se forma un granuloma. Un granuloma es la respuesta del cuerpo para encapsular ciertos antígenos. Entonces, aquí vemos como alrededor del vaso sanguíneo se están asentando los neutrófilos, los macrófagos, linfocitos T y linfocitos B para exacerbar esta reacción inmunológica, lo cual va a conllevar a que se estreche el vaso, va a ocasionar una fibrosis del vaso sanguíneo, una estenosis del vaso sanguíneo y va a dar origen a las manifestaciones clínicas que les comentaré. En cuestión a nivel renal, lo que va a formar es una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, que ya comentábamos en anteriores clases, pero para recordarles, en la tipo 3 lo que va a pasar es que no va a haber una ausencia de depósitos de inmunoglobulinas, ya que las inmunoglobulinas no se van a unir a la membrana basal del
del glomérulo, sino en la parte vascular, y de allí van a crear toda esta vasculitis. Y esta vasculitis va a estrechar el vaso, va a dañar el vaso y va a provocar una necrosis. Obviamente para el cuerpo, para poder arreglar toda esta necrosis y esta afectación que hay en el glomérulo, va a producir una proliferación, pero esta proliferación por el daño vascular va a ser una proliferación extracapilar, es decir, en el espacio de Bowman. Aquí va a comenzar a proliferar las células epiteliales, los podocitos, macrófagos, fibroblastos, y tenemos esta glomerulonefritis en semiluna, muy característico de este tipo de patologías. Luego tenemos la enfermedad por anticuerpos anti-GMB, o también conocida como enfermedad de Goodbuster, donde es una vasculitis que afecta a los capilares glomerulares, los capilares pulmonares o ambos, al igual que hay anticuerpos para esta membrana, y van a producir hemorragia pulmonar y afectación renal. Y aquí tenemos que esta va a ser una enfermedad autoinmune que va a estar dirigida al colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 está formado por 6 cadenas, desde la alfa 1 hasta la alfa 6. Entonces, estas cadenas se van a unir para formar, entrelazarse y formar los lazos de colágeno. Entonces, el colágeno tipo 3, el colágeno alfa 3, alfa 4 y alfa 5 se van a unir y se van a entrelazar, y estas van a formar mallas. Estos van a formar mallas que se van a encontrar en tejidos muy especializados, en tejidos que requieren una gran filtración, como es a nivel de la membrana basal del glomérulo, al igual que la membrana basal del alvéolo. Entonces, el cuerpo, como vimos en las anteriores láminas, va a producir anticuerpos, y estos anticuerpos van a estar dirigidos a la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, que se va a encontrar en las membranas basales especializadas de estos dos tipos de estructuras. Entonces, nosotros tenemos factores precipitantes y factores predisponentes. Los factores predisponentes es todo esto del HLA que se encuentra alterado. Y los factores precipitantes nos dice la literatura que pueden ser el humo de cigarrillo, exposición a hidrocarburos, infecciones pulmonares o sobrecarga de fluidos. Entonces, ya les voy a explicar por qué. Entonces, nosotros tenemos que esta va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 2, es decir, va a llegar el anticuerpo, se va a unir a estas cadenas de colágeno y realmente no va a pasar nada porque los anticuerpos solo van a aislar este colágeno, pero no van a afectar la estructura. Entonces, no existe mayor alteración si solo se unen los anticuerpos a este tipo de colágeno. Pero, ¿qué pasa cuando una persona fuma cigarrillo, o tal vez tiene una infección a nivel renal o una infección pulmonar? Esto va a hacer que se activen los neutrófilos, se activen los macrófagos y lleguen a esta área. Esta área va a expresar, como ven, la fracción constante de esta inmunoglobulina, y va a hacer que se unan los macrófagos o los neutrófilos a esta área y se inmunicen contra el antígeno, contra el colágeno, la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, y va a exacerbar la reacción inmunológica, es decir, que van a venir más neutrófilos, van a venir más macrófagos y van a combatir, van a afectar ahora sí, ocasionando daño a nivel de esta membrana basal. Y lo que va a pasar es que va a producir inflamación, va a producir edema, al igual que si existe daño constante, va a producir una extravasación del contenido vascular hacia el alvéolo. Y también a nivel glomerular también va a existir este depósito de inmunoglobulinas,
Pero si no hay activación de linfocitos, no hay activación de macrófagos, no va a pasar nada, pero se activan por estas reacciones inflamatorias. Vienen acá los neutrófilos, los macrófagos, se activan y van a producir un daño por esa exacerbación inmunológica y va a ocasionar una extravasación del contenido vascular hacia el glomérulo, hacia la cápsula de Bowman. Y a nivel pulmonar, lo que va a suceder es, como les dije, esta extravasación, y aquí es muy característico la hemorragia alveolar difusa. Como ven, no es que a nivel de todos los alveolos se va a producir esta hemorragia, porque son focales las reacciones inmunológicas, por lo cuales van a ser focales la hemorragia alveolar. Y en cuestión del glomérulo, aquí va a ser una glomerulonefritis extracapilar tipo 1, donde, como les comentaba, hay depósito de lineal de inmunoglobulina G. Como hay el depósito de inmunoglobulina G, yo puedo tomar biopsia del tejido y puedo hacer una inmunofluorescencia y puedo comprobar que allí se van a encontrar estas inmunoglobulinas. Y al igual que en el caso pasado, también va a ser muy característica, el cuerpo va a tratar de proliferar, va a hacer que se proliferen estas células y va a producirse una proliferación extracapilar, es decir, en la cápsula de Bowman, donde van a proliferar células epiteliales, podocitos, macrófagos y fibroblastos, lo cual va a hacer esta proliferación en semiluna como la imagen pasada. En las manifestaciones clínicas vamos a tener inespecíficas, que es con lo primero que va a venir el paciente a urgencias. Va a venir con fiebre, dolor, mialgias inespecíficas, a veces congestión óptica. Esto hace tener un cuadro similar a una pseudogripe, sino que este va a ser un cuadro más agudo y que se va a exacerbar rápidamente. El paciente presenta fiebre por esta liberación de citocinas proinflamatorias. Las mialgias inespecíficas son por la afectación sistémica que existe por parte del sistema inmune. No solo va a afectar al riñón o al pulmón, sino también va a afectar a diferentes órganos, al igual que las articulaciones también son muy afectadas. La anemia ferropénica también es algo característico a largo plazo, ya que, como sabemos, aquí se está haciendo una hemorragia alveolar difusa, al igual que va a haber una hematuria, entonces se está perdiendo sangre, y como sabemos, el cuerpo tiene la fuente de hierro a nivel corporal, es 97% reciclaje y 3% en la dieta. Entonces, si no se compensa con la dieta, se está perdiendo sangre y no hay ese reciclaje, lo cual va a conllevar a que se dé una anemia ferropénica. El dolor neuropático no es muy característico, pero puede presentarse porque también puede existir afectación a nivel de los nervios, muy similar a lo que sucedía a nivel vascular. Las úlceras orales son úlceras por la vasculitis que existe, son úlceras muy características. También las conocen como úlceras en Strawberry, por esa característica que tiene, como son punteadas, son úlceras en forma de una mora. La congestión óptica también puede producirse por esa vasculitis que existe a nivel del oído medio. Las manifestaciones clínicas respiratorias, vamos a tener una disnea de esfuerzo. La disnea de esfuerzo se da principalmente si existe vasculitis postcapilar. Si hay polivasculitis postcapilar, va a hacer que el vaso se estreche. Al estrecharse el vaso, el paciente va a tener aversión al hacer esfuerzo, al hacer actividad física. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y aumente la presión. Esto, al aumentar la frecuencia cardíaca, va a hacer que aumente la presión a nivel precapilar, y si aumenta la presión a nivel precapilar, va a hacer que se rompan mayor cantidad de vasos en el alveolo
y se dé esa extravasación, o al igual que se pueda producir un edema. Por eso se da esta disnea de esfuerzo. Luego tenemos la tos por la congestión que existe, al igual que la hemoptisis por la hemorragia alveolar difusa. Puede presentarse Por favor, si nos epistaxis. puedes abreviar un poquito, doctor. Sí, otro síntoma muy otro signo muy característico es esta perforación del tabique en silla de montar, porque puede existir afectación a nivel del tabique por este proceso inmunológico. Luego tenemos las manifestaciones renales, donde vamos a tener proteinuria. El paciente va a decir, nosotros le preguntamos al paciente si cuando orina va a producir gran cantidad de espuma, lo cual nos da una guía que se trata de proteinuria. La hematuria no se va a poder ver porque es una hematuria microscópica. Y vamos a tener síntomas, signos y síntomas de un síndrome nefrítico, como es una proteinuria menor a 3.5, una oligouria, que va a decir el paciente no orino mucho, va a ser de menos de 500 mililitros al día. La hematuria va a ser microscópica, una hipertensión y también puede presentar un edema leve en miembros inferiores. Ya. Continuando con la exposición, ¿sí me puedes dar el control, por favor? Ya, listo. Entonces, bueno, como vimos, hay diferentes causas por las que se puede dar estos signos clínicos, entonces es difícil diferenciar causas comunes de insuficiencia renal y respiratoria de un síndrome riñón-pulmón que es netamente autoinmune. Entonces, como vimos, lo principal que nosotros vamos a hacer es diagnosticar la hemorragia alveolar difusa y también la vasculitis renal, eso a través de técnicas de imagen y sobre todo la biopsia tanto pulmonar como renal. Entonces, dentro del diagnóstico para la hemorragia alveolar difusa, vamos a tener el diagnóstico de imagen. Aquí principalmente se usa primero la radiografía simple de tórax. Aquí se van a ver radioopacidades que van a empezar desde el ilio hasta las bases pulmonares y la periferia. Y de allí uno más específico va a ser la tomografía computarizada, que vamos a ver aquí opacidades de vidrio esmerilado, y aquí también se pueden ver broncogramas aéreos, es decir, espacios llenos de aire en medio de una consolidación que va a ser por esta hemorragia que hay. Uno más específico va a ser la fibrobroncoscopía y el lavado broncoalveolar. Aquí podemos ver el broncoscopio y vamos a poder observar las vías aéreas. Aquí lo que se va a ver es la sangre fresca dentro de la vía respiratoria, y el lavado broncoalveolar es el más específico porque cada vez que nosotros ingresamos por lo general con suero fisiológico, el retorno va a ser cada vez más hemorrágico de este lavado broncoalveolar seriado. Entonces este es como un signo muy patognomónico de esta hemorragia alveolar difusa, y a su vez si sacamos una muestra podemos ver macrófagos cargados de hemosiderina en la tinción con azul de Prusia, porque estos macrófagos van a estar fagocitando a los eritrocitos. También tenemos la prueba de función pulmonar, que esta lo que va a hacer es medir la relación entre la captación alveolar de monóxido de carbono y el aclaramiento dentro de 48 a 72 horas. Lo que sucede aquí es que al haber esta hemorragia, puede haber se facilita la difusión del monóxido de carbono, pero la depuración o el aclaramiento de este hacia la sangre va a ser más retardado. Entonces, al ver esta relación, se va a dar este diagnóstico de hemorragia alveolar difusa reciente en este periodo de tiempo. Sin embargo, esta prueba es difícil un poco de realizarla, aunque no es invasiva, y más que nada puede verse afectada por comorbilidades como un edema pulmonar o una neumonía, que va a disminuir la captación alveolar de monóxido de carbono. Entonces no, y como es muy común que hayan otras patologías asociadas a este síndrome de riñón-pulmón, entonces puede que no sea muy específica.
o sensible. Dentro de la biopsia pulmonar, lo que vamos a ver principalmente es la capilaritis. En esta imagen lo que podemos ver son eritrocitos o hemosiderina intersticial. A la vez vamos a ver infiltrados leucocitarios, por eso vemos neutrófilos o polvo nuclear en el intersticio. También va a haber necrosis fibrinoide de las paredes capilares y trombos de fibrina. Y bueno, lo que ahorita nosotros estamos tratando de diagnosticar es el ANCA o síndrome de Goodpasture, porque esas son las etiologías más comunes, pero como vemos aquí en esta tabla, este hallazgo histopatológico de la capilaritis pulmonar hay en varias enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a necesitar luego más pruebas. Ya. Dentro de la vasculitis renal, como ya les mencioné en las manifestaciones clínicas mi compañero, va a haber proteinuria, hematuria, entonces se va a usar la tira reactiva de orina y microscopía. Y la biopsia renal, que es muy importante porque aquí es característico la glomerulonefritis focal segmentaria con semilunas, entonces se tiene que realizar la inmunofluorescencia para diagnosticar los autoanticuerpos. Aquí esta es va a haber algo característico que es el depósito lineal de anticuerpos anti-GBM, que es de la membrana basal glomerular, cuando se trata de un síndrome de Goodpasture. En cambio, cuando se trata de ANCA, va a haber escasez de estos depósitos de anticuerpos. Y en otras causas por otras enfermedades autoinmunes, va a haber un patrón de inmunofluorescencia granulado, que esto en cambio nos daría a sospechar de un lupus eritematoso sistémico o de una nefropatía asociada a inmunoglobulina A, que sea la causa de este síndrome de riñón-pulmón. Entonces, bueno, como vemos, hay diferentes causas por las que incluso no autoinmunes que pueden ocasionar esta hemorragia alveolar difusa, como ya les mencionó mi compañero al inicio de la etiología. Entonces, lo que vamos a necesitar para nosotros diferenciar el diagnóstico va a ser realizar una evaluación inmunológica. Entonces, aquí hay varios autoanticuerpos. Entonces, aquí los que nos van a ayudar a especificar el diagnóstico va a ser en C-ANCA, que sería un anticuerpo de la proteinasa C y la C-ANCA y la P-ANCA es de la proteinasa C y la C-ANCA de la amiloperoxidasa. Y el anticuerpo anti-GBM, si hay la presencia de en cambio sería síndrome de Goodpasture. Y si hay otro de estos, como el ANA, el anticuerpo anti-DSDN, entonces es lupus eritematoso sistémico, crioglobulinas, es crioglobulinemia, y todos estos de acá, e incluso otros más, pero que esos se harían si es que ya no sale positivo estas pruebas de acá, o si no ya nos iríamos a un diagnóstico definitivo de ANCA o síndrome de Goodpasture. Entonces, bueno, aquí va a haber el algoritmo diagnóstico y como vemos el paciente lo que va a llegar es con un distrés respiratorio, hemoptisis, opacidades alveolares en la radiografía, la anemia ferropénica. Aquí es el lavado bronquioalveolar, es importante el retorno. Vamos a ver una glomerulonefritis rápidamente progresiva, entonces vamos a tener hematuria, una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva, proteinuria en rangos no nefróticos, menos a 3.5 miligramos, y también va a haber hipertensión. Entonces hacemos el diagnóstico diferencial con los que ya les mencioné, que puede ser un síndrome antifosfolipídico, púrpura trombocitopénica, etc. Entonces de ahí para el diagnóstico etiológico vamos a ver que por lo general esto ocurre también a hombres y que son jóvenes. Puede darse por desencadenantes, como vimos, tabaquismo y toxinas. Entonces podemos sospechar de un síndrome de riñón-pulmón. También podemos ver otros signos neurológicos cutáneos porque esta es una vasculitis que va a afectar a todo el organismo, entonces hay varios órganos comprometidos.
Y también puede verse en mujeres jóvenes que tienen fotosensibilidad, signos mucocutáneos, artralgias, citopenias. También pueden ver signos abdominales, polineuropatías, valvulopatías. Y todo esto nos va a llevar a que nosotros hagamos un análisis inmunológico. Y de allí lo definitivo va a ser este patrón de la inmunofluorescencia, que como les indiqué es diferente. Entonces hacemos una biopsia renal y cuando vemos depósitos lineales va a estar el síndrome de Goodpastor, que es la etiología. Si es una glomerulonefritis extracapilar pausoinmune, es decir, que hay esta escasez de infiltrados o de inmunofluorescencia, va a estar asociada a ANCA. Y si hay un depósito granulomatoso, entonces tiene que ver con estas otras enfermedades que les mencioné. Bien. Entonces, para el tratamiento, lo que nosotros debemos recordar es que es una urgencia vital y debe realizarse inmediatamente tras el ingreso a urgencias. Entonces, aquí prácticamente lo mismo del algoritmo diagnóstico. Entonces, como nosotros debemos realizar el tratamiento inmediatamente, nosotros no vamos mientras hacemos el diagnóstico, nosotros ya tenemos que iniciar con un tratamiento de glucocorticoides. Entonces ahí ya hasta eso vamos a enviar a que se hagan la biopsia y la prueba de inmunofluorescencia. Entonces vamos a determinar cuál es la etiología, si es ANGA, síndrome de Goodpastor u otros. Entonces lo importante, nosotros aquí el tratamiento va a ser dirigido a la enfermedad que lo causa. Entonces aquí lo importante a diferenciar entre el ANCA y el síndrome de Goodpastor es que por lo general en el ANCA se necesita un tratamiento inicial, es decir, durante la enfermedad que esta está de forma activa, y un tratamiento de mantenimiento, que quiere decir que una vez que ya se logra la remisión de la enfermedad, hay que continuar con tratamiento para evitar recaídas, que son muy comunes en ANCA. Y estas obviamente aumentan la morbimortalidad. En cambio, en el síndrome de Goodpastor estas recaídas no son usuales, por eso el tratamiento de mantenimiento no se suele hacer. Entonces, hazle un poquito más eso. Ya, entonces hay cada uno, el esquema terapéutico. El esquema terapéutico va a ser para la enfermedad etiológica. Entonces, si vamos a tener una vasculitis asociada a estos anticuerpos ANCA, como ya se mencionó, hay diferentes formas de presentación de esta y la más común es la granulomatosis con polivasculitis o la granulomatosis de Wegener. Entonces aquí tenemos el tratamiento inicial que va a ser con glucocorticoides e inmunosupresores como la ciclofosfamida y el metrotexato. Y una vez que se logra la remisión se tiene esta terapia de mantenimiento que puede ser con metrotexato o azatioprina y también dosis bajas de esteroides. O sea, esto se mantiene, los glucocorticoides. Y puede ser que hayan enfermedades resistentes, entonces se considera usar la azatioprina, el rituximab o la ciclofosfamida más esteroides, o incluso hasta tratamientos que no han sido aprobados si es que la enfermedad es resistente y no hay remisión. Y acá, en cambio, en el síndrome de Goodpastor, vemos igual de base el glucocorticoide, que es la prednisolona. Igual está, bueno, se va a dar en 1 miligramo por 24 horas vía oral y se empieza a reducir la dosis semanalmente. Y este tratamiento dura a 3 meses y en este tiempo de 3 meses se va a hacer esta reducción gradual con estas dosis que vemos aquí. Y ya se llega a los 3 meses con 10 miligramos y luego se va haciendo otra reducción hasta que ya al 4.º mes ya se retira el tratamiento. En la ciclofosfamida igual se debe dar 3 miligramos por kilogramo 24 horas, cada 24 horas oral. Y esta dosis debe reducirse en pacientes mayores de 55 años a 2.5 miligramos por kilogramo. En los dos casos, tanto de ANCA como de síndrome de Goodpastor, se utiliza la plasmaféresis,
que ya les voy a indicar unas cosas en la siguiente diapositiva. Y siempre hay que hacer un monitoreo cuando se va a dar esta plasmaféresis durante y también, o si no, hasta que ya o mientras se mantengan estos títulos de anticuerpos elevados. Entonces, esto se debe hacer 2 veces a la semana durante por lo menos el primer mes. Y bueno, aquí se va a contar las células, si es que el tratamiento de ciclofosfamida suele bajar los glóbulos blancos, entonces si esto sucede hay que retirar hasta que se recobren. De ahí es importante también acotar que se debe analizar diariamente la coagulación cuando se hace esta plasmaféresis para poder monitorear alguna depresión de los factores de coagulación, que esto es sumamente importante. Ya, déjame pasar. Ya. En el tratamiento, entonces, como vemos de base, vamos a tener los corticoides, que aquí puede ser la prednisolona o la metilprednisolona, que va a haber la prednisolona es oral y aquí puede haber dosis de inducción como mantenimiento en el ANCA, como ya les expliqué, y la metilprednisolona son bolos que vienen de 500 a 1000 miligramos al día durante 3 a 5 días. Los inmunosupresores, el principal de elección es la ciclofosfamida de 15 miligramos kilogramo cada 2 semanas. Y estas aquí nos mencionan que deben ser en inyecciones. Y luego cada 3 semanas se va a dar las 3 o 6 bolos adicionales. Si es que no hay respuesta a la ciclofosfamida, se utiliza el rituximab o si no el micofenolato de mofetilo. Y en el ANCA, en cuestiones de resistencia o el tratamiento de mantenimiento, se utiliza la satioprina o el metrotexato. Y en los intercambios de plasma, esto se recomienda para los dos, pero en el ANCA sugiere que este solo se hace si es que la creatinina está mayor a 500 milimoles sobre litro. El intercambio debe ser mínimo de 7 intercambios durante 7 días o 14 días, también lo menciona. Y se debe siempre administrar plasma fresco congelado de 300 a 600 ml cuando hay una hemorragia alveolar activa o una coagulopatía o un procedimiento invasivo reciente, porque por eso es importante el monitoreo que les comentaba, porque aquí puede haber esta depresión de factores de coagulación cuando se hace esta plasmaféresis. Entonces, habría que hacer esta reposición con plasma fresco congelado para evitar estas hemorragias. Y para concluir, revisamos un artículo en el que, bueno, como vieron, la base del tratamiento de este síndrome riñón-pulmón, pero por etiologías autoinmunes, son los glucocorticoides. Y estos glucocorticoides tienen en dosis elevadas y prolongadas, tienen efectos adversos como desarrollo de síndromes o desórdenes psiquiátricos, también puede dar un debut o un empeoramiento de la diabetes, hipertensión, fracturas óseas, cataratas y también infecciones. Entonces aquí se ha hecho un estudio para reemplazar las glucocorticoides por un inhibidor del receptor C5A que se llama Avacopan, este medicamento. Entonces se hizo este estudio que hubo 3 grupos, un grupo control que continuaba usando la prednisona, otro grupo que consumía Avacopan a 300 miligramos 2 veces al día, más una dosis reducida de prednisona, que es 20 miligramos diarios, y otro grupo que consumía Avacopan 300 miligramos 2 veces al día sin prednisona. Entonces, para evaluar en sí la efectividad de este medicamento en comparación a los glucocorticoides, se utiliza esta escala de Birmingham, que es sobre la vasculitis activa. Entonces aquí podemos ver signos y síntomas que se dan típicos, que se dan en varios órganos, no solamente en el riñón, sino también en el corazón, en las cutáneos, también las membranas mucosas, en el sistema el área otorrinolaringológica,
también el sistema nervioso, pero los más importantes es el renal y el pulmonar, que dan las manifestaciones a veces y lo preocupante. Entonces, aquí lo que se vio es que hubo una reducción de más del 50% en estos síntomas y se vio que este medicamento es efectivo en comparación a dosis altas de los glucocorticoides, aunque hay que hacer aún más investigación, ya que este tratamiento solo se dio durante 12 semanas y también el grupo de pacientes fue reducido, fue de 67, entonces habría que ampliar. Pero sí hubo evidencia en mejorar la albuminuria, la hematuria y el índice de filtrado glomerular. Y eso sería todo. Muchas gracias. Por favor, los nombres de los chicos que presentaron. Samantha Columba y Juan Jarrín. Muy bien revisado, muy bien, les felicito chicos. Muy bien, es un tema un poco complicado, pero lo hicieron de buena manera. De buena manera. Estas enfermedades, pues los síndrome pulmón-riñón, ya entenderán ustedes que es una enfermedad casi que catastrófica. Existen esos tratamientos, pero los pacientes, el 50% fallece, el otro 50% logra sobrevivir. Vieron que hasta el antivirus puede producir ese tipo de síndrome pulmón-riñón. Hay algunas cosas. Y los tratamientos, pues son tratamientos inmunes. Mi computadora se va a descargar en unos minutos. Por favor, los comentarios que me querían hacer. Sí, doctor, queríamos dejar la prueba de la unidad 3. Este era el último tema para el viernes. Sería el viernes en la ¿Viernes la noche. prueba? Sí, sería... Ya no quieren librarse de nefrología. Perdón, doc, no lo escuché. Ya no quieren tener nefro. Todavía nos faltaría la unidad 4, doc. Ya quieren dar la prueba de esta unidad. Sí, de la 3, de la unidad 3. Pero ya Leonardo, te llaman un ratito. Ya, doc. Envíenme los certificados de los cursos que les mandé o cuándo me van a entregar. Sí, doc, eso también queríamos informarle para que nos reciba hasta el viernes los certificados para poder organizarlos. Sí, por favor, me mandas en un archivo y me lo subes al Teams, ¿ya? Ya, estoy bien, doc. Yo le mando eso. No, ya hablamos, Leonardo, en un ratito. Déjame organizar. Ya, doc. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, doc.